Dale. Súper bien. Pues, ¿cómo están? Bien. Ay, qué bueno. Bienvenidos, bienvenidas. Me da mucho gusto que estén aquí. Pues también me da gusto que a pesar de las fechas decembrinas, que ya todo el mundo se siente de vacaciones, ya no está pensando en la posada, el ponche y ya saben, ¿no? Se hayan dado la oportunidad de estar aquí con nosotros. Y sobre todo, que la mayoría de ustedes han dado seguimiento y que han tomado todas las conferencias, porque al final la intención del ciclo de conferencias, yo no sé si alguna vez les había platicado, pero durante muchísimo tiempo yo me dediqué únicamente a dar talleres. Esta Keiko fue una de mis alumnas, que ya le tocó como el final de ese ciclo. Entonces durante mucho tiempo me dediqué a dar únicamente talleres de 20 y tantas horas, ¿no? Entonces hacía grupos chiquitos y nos íbamos como muy individual con los papás, pero de repente yo empecé a notar que los papás ya no tenían el tiempo de venir y sentarse conmigo una sesión de 4 horas, ¿no? O que de repente hacer un desembolso de, no sé, 5,000 pesos o 1,000 pesos mensuales o esto, de repente como que se les hacía mucho más difícil. Y veo que sobre todo en esta ciudad, cada vez pasa más eso, ¿no? Cada vez tenemos menos tiempo y cada vez tenemos también menos disponibilidad económica también, ¿sí? Entonces, la idea precisamente del ciclo de conferencias era eso. ¿Cómo le hago para darle a los papás todas las herramientas que necesitan para la relación con sus hijos, sin sentarlos en una sesión de 4 horas y sin que tengan que hacer una inversión de 5,000, 7,000 pesos, ¿no? Entonces, esa fue la intención del ciclo de conferencias, o esa es la intención del ciclo de conferencias. Que de poquito, una vez al mes, podamos irles dando herramientas y que sobre todo, en lo que nos volvemos a ver, ustedes tengan la oportunidad como de practicar, de poner en práctica lo que vayamos hablando. Entonces, pues, de verdad me da mucho gusto que la mayoría de ustedes hayan podido asistir prácticamente a todas, ¿sí? Porque entonces, finalmente me quedo con el corazón tranquilo de que estoy cumpliendo con la intención con la que se creó este ciclo. Entonces, bueno, esta siguiente conferencia, Cómo educar hijos seguros de sí mismos, pues es parte de todo lo que nosotros queríamos compartir con ustedes, porque finalmente creo que todo papá, toda mamá tiene un poco esa preocupación, ¿no? O sea, de repente a lo mejor ves a tus hijos que no se avientan a hacer cosas nuevas, o que no se defienden cuando se tienen que defender, o que de repente que a lo mejor si su hijo es medio bonachón o su hija es medio bonachona, de repente ves que algún aprovechado, ¿no? Se agarra de eso, como que siempre hay esa preocupación. Y cuando pensamos en que vayan creciendo y que vayan convirtiéndose en adultos, pues nos preocupa que no tengan como esa parte bien cimentada, porque dices que va a ser de ellos como adultos. Ahorita, como cuando están más chavos, pues todavía podemos intervenir, ¿no? Y entonces si yo noto que le están haciendo bullying en la escuela, voy, hablo a la escuela y lo paran porque lo paran. Pero a lo mejor ya estando en universidad o ya estando en un trabajo, ¿cómo detienes de que le haga bullying el jefe? ¿Sí me explico? Entonces, como que por eso me gusta mucho este tema, porque creo que podemos irles dando herramientas. Al final, algo que nosotros tenemos que entender y que aplica para montones de cosas que hemos hablado a lo largo del ciclo, tú no puedes hacer que tu hijo sea seguro de sí mismo. O sea, la seguridad la desarrollamos nosotros, pero sí puedes hacer un montón de cosas para fomentar que desarrolle esa seguridad. Sí puedes hacer un montón de cosas para tú no meterle el pie, tú sin querer, porque yo sé que los papás lo hacen sin querer, para que tú sin querer, pues vayas un poco como a dificultar que desarrollen esa seguridad en sí mismos. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero muchas veces ustedes como papás pueden hacer comentarios o pueden notar cosas o pueden tener a lo mejor una preocupación o una expectativa que al final termina minando la seguridad de tus hijos y tú no te das cuenta que lo estás haciendo, ¿sí? Entonces, quise dividirlo como en 2 secciones para que podamos como separar qué cosas podemos hacer con los niños pequeños y qué cosas podemos hacer con los grandulones, ¿sí? Entonces, número 1, si estamos hablando, esto es en general, ¿ok? Esto es en general, para chicos y para grandes. Número 1, y lo hemos hablado a lo largo del taller de diferentes maneras, cuando hablamos de límites, cuando hablamos de disciplina, es súper importante que tú les des independencia. Que independientemente de la edad que tengan, que ellos tengan la posibilidad en tu casa de tener cierto grado de libertad, ¿sí?
que tengan cierta posibilidad de tomar decisiones, que tengan posibilidad de llevar a cabo tareas sin tu intervención. Siempre, obviamente, acorde a la edad. ¿Sí? No vas a poner a tu hijo de 4 años a lavar el baño, ¿me explico? O sea, pero hay cosas que tú les puedes dar, tareas que les puedes dar. Pues que si vas a, no sé, a lo mejor a tu hijo de 12 años o de 13 años, si vas a ir a apagar la luz, sí le puedes decir, vete formando en lo que yo me estaciono, ¿sí me explico? Y si llegas a la caja, pagas, o sea, sí hay cosas que tú puedes hacer de manera que a lo mejor a ellos en un inicio les va a causar así como que miedo, pero que te lo van a agradecer en el futuro. Entonces, lo primero es esto, permitirles cierta independencia, cierta libertad, ¿para qué? Para que vayan desarrollando habilidades que van a ser importantes más adelante. O sea, tú quieres que tu hijo aprenda a lavar un baño, por supuesto, porque un día se va a ir a vivir solo y no va a tener para pagar a alguien que le limpie el baño, ¿sí me explico? O sea, ¿quieres que tu hijo aprenda dónde se paga la luz o cómo se paga el gas o qué haces cuando ya te lo cortaron porque se te pasó la fecha? Claro que quieres que ellos aprendan todo ese tipo de cosas porque lo van a necesitar. Que se aprendan a hacer un huevo, por el amor de Dios. Que aprendan a hacer arroz. Un poco empezar como a pensar en eso. ¿Sale? Número 2, pues celebrar sus diferencias. Miren, yo creo que en algún momento yo les he comentado como esta parte de que a mí cuando yo veo estas imágenes en Facebook de estas mamás que dicen ¿no? Mi hija y yo, y las dos vestidas iguales y peinadas iguales, miren, yo dentro de mí siento así, no, que a mí me va a dar algo, un infarto, algo, ¿no? O papás con los hijos igual, vestidos iguales, y yo siento muy feo, ¿no? Porque finalmente tenemos que entender, y es algo que hemos hablado mucho, pues que los hijos son personas separadas de ti. Y que ponerle una expectativa o ponerle un estándar de que tiene que ser como tú, ¿sí? Pues es ponerle un estándar, uno que no le corresponde, porque son personas distintas, no tienen por qué tener los mismos gustos, no tienen por qué tener los mismos intereses, no tienen por qué ni siquiera verse como tú, ¿sí? Entonces, más que permitir que las diferencias nos generen ansiedad o nos generen conflicto, creo que tenemos que aprender a celebrar las diferencias. Yo les había platicado, creo que sí les platiqué en algún momento el caso de esta familia que eran americanistas. ¿Les platiqué? ¿No? Bueno, mi primo, su esposa y sus 2 hijos, pues años, o sea, americanistas, pero así de corazón, de que todos tenían la playera y foto, y cuando había partido, bueno, o sea, casi que. Y entonces, pues hagan de cuenta que era mi sobrino, que tenía como, en ese entonces, como 10 años, el que sigue que tenía 12, mi primo y su esposa. Entonces, americanistas todos así de corazón, pero mi prima empezó a notar que su hijo, el más chico, como que ya no se emocionaba tanto, como que no estaba participando como de la misma, ¿no? O sea, del mismo rollo ya no lo veían tan emocionado, como que ya no celebraba tanto, lo veían raro, pues. Entonces, pues resulta que mi prima se acercó con él y le dijo, oye, ¿por qué te veo raro? ¿Por qué ya no te veo tan emocionado? ¿Por qué no sé qué? Y el otro decía, no, nada, y así, ¿no? Y pero le encontraba, o sea, cuando entraba al cuarto o así, le encontraba así dibujos del chino. Entonces ya no, pues ya sé por dónde va. Y entonces un día, él, porque además ella nos enseñó a hablar como hablan en las películas, así como de rosetas de maíz y emparedados y así. Entonces le decía, madre, quisiera tener una conversación con toda la familia, ¿no? ¿Podemos hacer una junta? Entonces hicieron una junta familiar, ¿no? Así de junta familiar, planeada, agendada, jueves a las 7, todos sentados ahí. Entonces se sentó él, se sentaron los papás, el hermano. Él dijo, pues tengo que hablar muy seriamente con ustedes. Pues yo me he sentido últimamente, pues incómodo, yo quiero decirles algo, espero que no se vayan a molestar, yo a ustedes los amo mucho, pero pues he decidido cambiarme de equipo. O sea, yo ya no puedo seguir leyendo a la América. El equipo al que yo quiero apoyar es el León. Ustedes imagínense la fuerza que necesita un niño para poder hacer eso. Porque quienes son pamboleros de corazón saben que cambiar de equipo es como, o sea, traición, así de cómo te atreves, ¿no? Y entonces decidió cambiar de equipo. Afortunadamente, tanto mi primo como mi prima fueron como muy asertivos en decirle, oye,
pues gracias por compartir, estamos muy orgullosos de ti, qué buena onda que te hayas atrevido a hacer esto. Obviamente nosotros no vamos a interponer, si eso es lo que tú quieres, adelante, vamos a comprarte tu jersey, ¿no? Y compraron su jersey de León. Entonces, al final siguen compartiendo como estas experiencias de, pues hay partido de la América y el León no está jugando, pues los acompaña él con su playera, pero los acompaña y celebra con ellos, ¿no? Pero entonces, de repente, era lo que yo les decía, de repente como que se nos va el avión, y a veces hasta en plan de broma, yo de cotorrear con ustedes, ¿no? Así de, pobrecito, estaba muy mal legal la América. O sea, de repente hacemos ese tipo de comentarios, ay, ¿cómo le puedes ir a León? ¿Qué te pasa? No son pésimos, así de, un poco de repente hacemos este tipo de comentarios que sin querer, el mensaje que estamos mandando es, no puedes ser diferente de mí, no puedes ser diferente de la familia, no puedes tener gustos distintos o no puedes. Entonces creo que un punto muy importante en términos de fomentar la seguridad en los hijos es eso, celebrar las diferencias. Quienes de ustedes tienen más de un hijo, pues siempre físicamente somos distintos. Y no falta el momento en el que los hijos llegan y, ¿por qué mi hermana sí tiene pelo lacio y yo no? ¿Sí me explico? Y dices, chale, pues ¿cómo le explico? ¿No? O sea, que la genética. Entonces, enseñarlos a amarse a sí mismos, así como son diferentes o iguales o distintos en muchas diferentes maneras, en gustos, en intereses, físicamente. ¿Sí? Ahora que estuve haciendo toda la investigación para esta conferencia, leí un artículo, por ejemplo, sobre familias con hijos adoptivos. Y entonces, en algún momento, cuando los adoptan muy pequeñitos, pues en algún momento llega la pregunta de ¿por qué no me parezco a ti? ¿O por qué no me parezco a mis hermanos? ¿Sí? Entonces, tenemos que aprender a hacer esto, a celebrar las diferencias más que criticarlas, aunque sea en plan de broma, ¿no? A apoyar intereses distintos a los que a ti te gustarían, así como tipo la película de Billy Elliot, ¿no? O sea, ¿cómo que quieres bailar ballet? Pues si eso es lo que quieres, adelante, ¿no? Aprender a, pues como apoyar ese tipo de intereses y hacer a un lado nuestra propia ansiedad, porque al final lo que no nos permite apoyar ese tipo de cosas es eso, nuestra ansiedad, ¿sí? Si ustedes ven, por ejemplo, la película de Billy Elliot, pues era la ansiedad del papá, de qué van a decir de mí, qué van a decir de mi hijo. Pero al final no estaba poniendo el mejor interés de su hijo primero. Después lo logró, pero en un inicio no. Y eso es lo que nos pasa frecuentemente, que estamos más preocupados por el qué dirán, pues por el verdadero interés o beneficio de nuestros hijos. No sé si han visto en Facebook una foto que subieron ahora para Halloween de un chavito como de 5 años vestido de Elsa, la de Frozen, no sé si lo han visto. Está genial con su vestido de Frozen, ¿no? Y entonces el papá subió la foto a Facebook y dijo, para todos los que seguramente van a criticar, yo quiero decirles que si mi hijo se quiere vestir de Frozen, se va a vestir de Frozen, porque yo voy a apoyar lo que a él le gusta y el día de hoy quiere ser Elsa, o sea, pero podría el papá haber empezado con este diálogo interno, seguro va a ser homosexual, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver con eso. Y hay otras fotos que subieron de otros, porque además no creo que fue un niño, o sea, fueron varios niños, ¿no? Entonces había otras fotos de mi hijo quería ser igual, porque causó furor lo de Frozen, ¿no? Mi hijo quería ser Elsa y quería que yo fuera, ¿cómo se llama la hermana? Ana, y quería que yo fuera Ana, entonces el papá vestido de Ana y el hijo vestido de Elsa. Y así se salieron a pedir Halloween. Dices, eso a ese niño no se le va a olvidar. O sea, ese tipo de experiencias no se les olvida. Entonces, qué importante es hacer a un lado nuestros propios prejuicios, hacer a un lado, pues como toda esta ansiedad de lo que dirá la gente y dedicarte a apoyar a tus hijos, porque al final eso es lo que tú vas a tener hoy y el resto de tu vida. ¿Sí? ¿Qué más? Lo que decíamos un poco, cuidar lo que dices. ¿Sí? Aquí yo les puse el ejemplo del pelo. Ven que les he platicado mucho de mi sobrino. Miren los pelos que trae. Entonces mi hermana es así de, ¡esos pelos!, ¿no? Y yo le digo, tú calladita te ves más bonita, déjalo. Entonces, ¿cuántas veces? Pues que si estás peinando a tu hija o estás peinando a tu hijo cuando está más chiquito, es así de, no manches con tu pelo, o sea, está súper delgado. ¿Qué vamos a hacer con esas greñas, no? Hacemos ese tipo de comentarios como al aire, que al final el mensaje que estamos mandando es, tu pelo es un problema.
Y como eso, ¿con cuántas cosas no hacemos este tipo de comentarios? ¿Qué vamos a hacer con esas piernas flacas que tienes de popote? Y después crecen para pensar que sus piernas no son bonitas, que las tienen demasiado flacas, que no tengo forma, que sí tengo forma, que tengo de más, que tengo de menos. Y entonces vienen todos esos problemas de autoestima, vienen todos esos problemas de autoimagen, y vienen trastornos alimenticios y un montón de cosas. Pero que salen de este tipo de comentarios y de este tipo de expresiones que muchas veces las hacemos sin pensar un poquito más. ¿Sí? Entonces, qué importante es poner atención a lo que decimos y cómo lo decimos. Y a veces ni lo tenemos que decir, porque yo pensando, por ejemplo, en cuando peinas a tus hijos o a tus hijas, a veces no dices nada, pero dices, hasta ahí este tipo de cosas. Entonces, siguiente, todos tus hijos, independientemente de la edad que tengan el día de hoy, en algún momento van a querer encajar, en algún momento van a querer pertenecer, en algún momento van a querer formar parte de algo. Y para formar parte de algo, muchas veces necesitan de cierta manera, pues dejar a un lado su individualidad, ¿sí? Para formar parte del grupo. Entonces, parte de ayudarlos a ser más seguros de sí mismos implica hablar con ellos de eso, hacer como eso que tenemos como paradigma o eso que traemos en la cabeza, ponerlo en palabras y ponerlo acá afuera como algo de lo que podemos hablar. De está perfecto que quieras pertenecer, está perfecto que quieras encajar en un grupo, pero ¿cómo te sientes tú al respecto? Entonces aquí, en toda la investigación que hice, le hicieron una entrevista a un grupo de mujeres empresarias muy exitosas en los Estados Unidos. Y les pidieron que dieran 10 tips de cómo hacer que sus hijos crecieran seguros de sí mismos. Y una de ellas dijo que ella tiene como este cuestionario de 3 preguntas. Y la primera pregunta es, en una escala del 1 al 10, en este momento, ¿cuánto quieres encajar? ¿No? O sea, ¿cuánto tienes esa necesidad, ese deseo adentro de ti de querer pertenecer o de querer encajar? Número 2, ¿cuánto, o sea, en esa misma escala, cuánto tienes el deseo de ser tú mismo? Y finalmente, ¿cómo está tu corazón? O sea, ¿qué te dice tu corazón? Entonces es como un ejercicio que ella hace constantemente con sus hijas, porque ella tiene 3 hijas preadolescentes y adolescentes. Dice que es un ejercicio que hace constantemente y que ella se da cuenta que estos deseos o estas necesidades van variando a lo largo del tiempo. Pero ayudar a que los hijos se hagan conscientes de que tienen esa necesidad y que además está bien, es parte de nuestro desarrollo, pero que se hagan conscientes que tener esa necesidad o tener ese deseo de cierto modo les va a implicar sacrificar un poco de individualidad, es muy importante. Porque entonces ellos pueden tomar decisiones constantes de decir hasta aquí sí y hasta aquí no. ¿Sí me estoy explicando? Entonces es muy importante hablar con ellos de esto. Es decir, está bien querer pertenecer, está bien querer encajar con un grupo, pero ¿cómo te sientes tú al respecto? Siguiente, practicar afirmaciones positivas. Esto a la gente de repente le suena así como hocus pocus ¿no? Y qué ridículo y lo que tú quieras. Pero finalmente ustedes pónganse, y ahorita vamos a mencionar eso, pero ustedes pónganse a pensar cuántas veces tenemos diálogo interno destructivo. Nosotros como adultos, o sea, ya deja a tus hijos, que tú piensas que bruta soy, ¿sí o no? Y dices, no, pues es que no, o sea, no me van a dar el trabajo, no esto, no tengo experiencia, no la voy a hacer, no voy a poder, me va a decir que no. ¿Cuánto diálogo interno negativo nosotros tenemos? Y parte de combatir el diálogo interno negativo son las afirmaciones. Son como hacernos ese auto-coco wash para obligarnos a pensar de manera distinta. Entonces es muy importante empezar como desde pequeños y a lo mejor tú crear tus propias oraciones. Yo les había comentado en algún otro momento que a mí, yo lo hice, la verdad es que yo no lo hice, ojalá les dijera, no lo hice consciente, ¿no? O sea, fue algo así como que me salió del alma. Con mi sobrino en algún momento, no sé qué me puso a hacer, me puso a jugar videojuegos y yo no podía, o sea, yo de veras para los videojuegos no, o sea, soy una papa. Y entonces yo le dije, no, ya me desesperé, ya no quiero jugar esto, no quiero. Y me decía, no, inténtalo, ¿no? Me decía, inténtalo. Entonces le decía, bueno, está bien. Entonces empecé payaseando
en inglés porque es gringuito, ¿no? I can and I will. Watch me. Y entonces empecé, yo puedo y lo voy a hacer, mírame. Y entonces empecé, yo puedo y lo voy a hacer, mírame. Empecé, y un día lo escuché haciendo exactamente lo mismo, con algo que le estaba costando un trabajo. Entonces, qué importante es el tema de las afirmaciones. Ayudarlos a que creen sus propias afirmaciones o a tú empezar a utilizarlo contigo, porque también te va a servir para que ellos entiendan el poder de hacer este tipo de cosas para combatir el diálogo interno negativo que todos tenemos. Entonces, ¿qué más? Decíamos ser abiertos, o sea, eso es como que tip para toda la vida. Ya tuvimos la conferencia de comunicación y aquí hablábamos de todo esto, o sea, de la necesidad de siempre ser abierto, de la necesidad de hablar con tus hijos, de la necesidad de permanecer cerca de ellos. Y sobre todo, miren, a veces ustedes creen que es obvio, ay, pues soy su mamá, claro que puede contar conmigo, ay, pues soy su papá, obvio que puede hablar conmigo. Pero a veces tus hijos necesitan escucharlo. O sea, necesitan que tú les digas, ¿sabes qué? Si un día tienes un problema, puedes contar conmigo. Si algún día quieres hablar de algo que te causa conflicto, puedes hablar conmigo. A veces necesitan escuchar. Y a veces necesitan también saber que aunque ese tema del que quieren hablar contigo a ti te cause conflicto, tú vas a hacer lo que sea necesario para tú mantenerte bajo control mientras ellos les hablan de eso. Porque lo hemos dicho en otras ocasiones, o sea, cuando tienen dificultades, cuando no saben qué hacer, cuando se meten en broncas es cuando más te necesitan. Pero también es cuando menos estamos disponibles porque los ponemos histéricos. También ya tuvimos la conferencia de paternidad libre de gritos. Entonces, qué importante es que ellos sepan que pueden acudir contigo y hablar de cualquier tema y que tú vas a hacer lo que tengas que hacer para permanecer tranquilos y para escucharlos y para ayudarlos a que resuelvan la bronca. Siguiente punto, pues las actividades extracurriculares. Miren, como que hubo un momento en que hubo como mucha confusión donde sí serán buenas, no serán buenas, porque de repente ya los chavitos tenían más actividades que el papá, ¿no? O sea, una cosa, ya ni veían su casa y los pobres chavitos ya estaban más cansados, ni rendían en la escuela y demás. Pero también estamos viviendo una época en la que ustedes como papás están teniendo que trabajar un montón. Y muchas veces papá y mamá tienen que salir a trabajar. Entonces, ¿qué mejor actividad que algo extracurricular que puedan hacer mientras tú no estás supervisando? Porque ahora con el tema de la tecnología, sobre todo los que tienen hijos chicos, pues si tú no estás o no hay un adulto presente, pero un adulto, digamos, pues atento y de veras presente, pues es muy fácil darle un iPad, es muy fácil sentarlo frente a la televisión y cantar. Entonces las actividades extracurriculares ayudan muchísimo, uno, a que desarrollen nuevas habilidades, a que prueben nuevos intereses, pero también a que se salgan un poco del contexto de la escuela. Cuando tus hijos tienen la posibilidad de llevar a cabo una actividad en otro grupo social, con otro grupo de gente, en otra actividad distinta, pueden descubrir talentos, pueden descubrir nuevas habilidades, pero también tienen la posibilidad de redefinirse. Es decir, aquí en el fútbol no soy el ñoño. En el fútbol soy el que siempre quieren que sea el portero. Aquí en la gimnasia olímpica soy la que sí le salen las vueltas de carro, yo qué sé. Entonces, las actividades extracurriculares permiten precisamente que ellos puedan redefinirse. Y eso va ayudando a fortalecer esta seguridad en sí mismos, porque entonces solitos se hacen conscientes de, allá me dicen que soy el ñoño, pero yo sé que no soy eso. O yo sé que no solo soy eso, porque hay quienes somos orgullosos de ser ñoños, ¿no? Entonces no solo soy eso, también soy esto otro. Aquí, en relación a las actividades extracurriculares, yo te diría, permíteles que prueben diferentes, pero sí que haya una cierta constancia para que desarrollen disciplina. Entonces, pues si eligen una actividad extracurricular, pues por lo menos que estén el ciclo escolar completo en esa actividad. Y ya el siguiente ciclo que escojan otra, que prueben cosas distintas. Fíjense, allá en Estados Unidos, donde está mi sobrino, a mí inicialmente se me hacía una cosa rarísima, pero después lo pensé y dije, oye, no está nada mal. Allá, dependiendo, como tienen las estaciones del año tan marcadas, dependiendo de la estación del año, llevan a cabo una actividad distinta. Entonces, vamos a suponer que en diciembre, que hace tanto frío, juegan básquet.
que es adentro, ¿no? O sea, que es en un... Pero cuando llega el verano juegan fútbol porque pueden jugar al aire libre. Y en primavera esto. Entonces, yo decía, pues, o sea, ¿qué tan locos? O sea, pobres niños los traen así un béisbol, ¿no? Pero cuando lo piensas, dices, oye, no está nada mal, porque tienen la oportunidad de probarse en diferentes deportes. Porque cuántas veces como niños y a veces hasta como adultos decimos, no sirvo para el deporte, porque no la hiciste en básquet. Pero a lo mejor resultaste buenísimo para voleibol o para fútbol. Entonces es como darles esa oportunidad de que se prueben en diferentes cosas. Ya hacen diferentes deportes o en diferentes actividades, a lo mejor en pintura o en canto o en piano o en yoga o en algún arte marcial, ¿sí? Pero que sí por lo menos duren un ciclo escolar en esa actividad que ellos hayan elegido. ¿Ok? ¿Qué más? Pues decíamos escucharlos. Y suena como que bien lógico, ¿no? No, pues sí, claro, tengo que escuchar a mis hijos. Pero en el día a día, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que traemos 1000 cosas nosotros mismos, que traemos 1000 preocupaciones. Y me están contando, sí, qué padre, ¿no? Sí, buenísimo. Y ni te estás enterando de lo que están diciendo, ¿no? O lo que decíamos en la conferencia de comunicación, a veces, sí te estoy haciendo caso, a ver qué te dije. Me dijiste y lo puedes repetir. Pero la sensación que tiene tu hijo no estaba poniendo atención, realmente no estaba metido en la conversación. Entonces, si tú eres capaz de poner tu atención completa, ¿no? De tu atención plena a lo que tus hijos te narran, te sorprenderías de todo lo que te pueden llegar a decir. Y también esto implica darles ese espacio, darles esa libertad de contarte lo que te quieran contar. De no quererles tú a fuerza sacar la sopa de algo que no están listos para contar. ¿Sí? Entonces, otro, y es, yo creo que de los más importantes. O sea, establece expectativas realistas. Sí, claro, todos queremos que nuestros hijos sean así el presidente de la ONU, ¿no? Y que hablen 17 idiomas y sean la estrella de fútbol, o sea, digo, está padrísimo que tengas todas esas expectativas, pero tienen que ser expectativas realistas, porque se han hecho estudios y se sabe que los hijos normalmente superan las expectativas que nosotros establecemos, ¿sí? Entonces, si tú pones, número uno, si tú pones una expectativa demasiado alta, lo estás metiendo en una bronca, porque se va a forzar demasiado para sobrepasar la expectativa que tú estableciste, ¿sí? Y eso va a tener efectos en diferentes áreas. O sea, los chavitos, por ejemplo, los que les ponen una expectativa muy alta, a lo mejor académica, pues pierden la parte social, por ejemplo, porque están demasiado metidos en superarse a sí mismos académicamente, por ejemplo, ¿no? Pero también tiene que ver con las expectativas negativas. O sea, si tú tienes la expectativa de, no, este va a pasar de panzazo, pues que no te sorprenda que ni siquiera pase de panzazo, o que realmente pase de panzazo, porque esa es la expectativa que tú estableciste. Entonces establece expectativas realistas. Todos sabemos que todas las personas tenemos distintas habilidades, y hay cosas que se nos dan más y hay cosas que se nos dan menos. A unos se nos dan más a lo mejor las matemáticas y otros, o sea, la parte más de ciencias o la música. Entonces, pues establece expectativas realistas. A lo mejor tú sabes que tu hijo y las matemáticas no se llevan tanto, pero entonces no le pidas que te traiga un 9, pero sí puedes decir, oye, yo creo que podría sacar una mejor calificación si te esforzaras un poquito más, si a lo mejor te ayudáramos de otra manera. Entonces no es tanto de te estoy exigiendo el 9 o el 8, simplemente te estoy exigiendo que te esfuerces, porque esa característica de personalidad le va a servir para esto y cualquier otra cosa que, ¿sí? Entonces, con respecto a esto específicamente, porque yo sé que ahora lo que están pensando es, ¿y cómo le hago para saber si son realistas? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, ¿ok? Entonces, yo hablé de la parte académica, pero aplica para todo. O sea, no quieres que sea pues, la estrella de básquetbol o no. O sea, pues si es medio torpe y se tropieza solito con así. Habemos gente que no somos muy hábiles físicamente, ¿no? Por razones que a lo mejor no conoces. Pues tu hijo a lo mejor no va a ser tan físicamente hábil como el otro, o como el compañerito. Entonces, pues no pongas expectativas así gigantes, pues que no van a poder cumplir y que nada más los van a estresar.
Ahora, yo no sé si ustedes han visto más bien si han leído un libro que se llama Fueras de serie, de Malcolm Gladwell. Híjole, si tienen la oportunidad, léanlo. En este libro, lo que plantea el autor es, muchas veces ponemos demasiado peso en el talento nato de la gente. Pues Tiger Woods, pues, no manches, o sea, ese sí nació para jugar golf. O no, Michael Jordan, no, pues, o sea, seguro nació así desde la cuna, ya encestaba, ¿no? O sea, como que le damos demasiado peso al supuestamente talento nato. Y lo que plantea este libro, y te lo respalda con hechos, es que las personas que hoy en la actualidad consideramos talentosas, las personas que hoy son exitosísimas en lo que hacen, no tienen nada que ver con talento. Todas ellas, de manera individual, han juntado o han reunido 10,000 horas de práctica en aquello en lo que hoy exceden expectativas. Todos hemos escuchado la historia de que Michael Jordan no lo aceptaron en el equipo de básquetbol de la secundaria, porque no era suficientemente bueno. ¿Pero qué hizo? Se puso a practicar básquetbol como degenerado, no sé cuántas horas al día, y hoy, ¿quién es Michael Jordan? Lo mismo con Steve Jobs, lo mismo con ¿cómo se llama el de Microsoft? Bill Gates. Ahí narran la historia de cómo Bill Gates, cuando sus compañeros en la universidad estaban fiesta, ¿no? Tomando y pachanga y no sé qué, él estaba en una oficinita programando. Y cuando juntan el número de horas que todos ellos practicaron, son 10,000. Entonces, no tiene que ver tanto con el talento nato, tiene que ver con la constancia y con la disciplina. Entonces, por ejemplo, y se los platico porque le pasó a mis sobrinos. A mi sobrino le fascina el básquetbol y que sus tenis de Jordan y la mano muerto, pero mi sobrino pues no es tan hábil con el básquetbol. Pero él quiere ser muy bueno. Entonces yo le platiqué esta historia y le dije, ¿quieres ser el mejor? Ponte a practicar, pero practica todas las tardes. Dile a tu amigo el que es muy bueno que te enseñe, que te coachee, dile al coach que si te da, o sea, practica, porque así es como Michael Jordan llegó a donde estaba. Y entonces el chamaco tiene 6 meses, pero así practicando, y cuando llegó ahora eran como las pruebas para ver si los metían al equipo oficial de entrar a la escuela, no lo eligieron, porque todavía no era suficientemente bueno, porque había niños muchísimo más habilidosos, y entonces estaba súper deprimido y no quería hablar de eso. Entonces, pero el coach fue suficientemente, creo yo, empático o inteligente o las dos, para decirle, ¿sabes qué, Eli? Has mejorado muchísimo. Esto que lograste hacer, esto que hiciste, esto, lo otro, mejoraste muchísimo. Se nota que has estado practicando, pero todavía te falta. Si sigues como hasta ahorita, el siguiente año tienes tu lugar en el equipo. Entonces, a veces no son las expectativas nuestras, sino son las propias expectativas de los chamacos, de que ellos quieren ser el que canta mejor, o ellos quieren ser el que toca mejor la guitarra, o ellos quieren ser, y a lo mejor no son tan habilidosos, pero les gusta. Entonces, ¿cuál es la tarea que nosotros tenemos? Pues entonces decirle, junta tus 10,000 horas. Porque cuando te pones a pensar, Michael Phelps, o sea, nadaba desde los 3 años. Y cuando tú le preguntas cómo llegó a donde llegó, él decía, pues yo como, nado y duermo. ¿Y qué más haces? Eso. Como, nado y duermo, y a veces como en la alberca. ¿Sí me explicó? Entonces, es solamente juntar el número de horas de práctica para ser excelente en aquello que tú quieres. Entonces, a veces no son nuestras expectativas, son las de los hijos. Pero tú tienes que aprender a lidiar con ambas, con las tuyas y con las que tus hijos se ponen. Ok, entonces, ahí les va. Ya llegué a la parte donde nos vamos a dividir, ¿sale? Entonces, ¿cómo vamos a establecer expectativas realistas con los niños? ¿Sí? Porque varía entre los chamacos más grandes o los más pequeños. Entonces, cuando hablamos de los niños, número 1, examina la razón de tu expectativa. ¿Por qué quiero yo que sea la mejor cantante? ¿Para yo sentir que todas las clases de canto que pagué valieron la pena? ¿O para que cuando cante en la escuela todos me digan, ay, la voz de tu hija es un ángel, ¿no?
Para que la familia diga, qué lindo canta tu hija, o porque realmente a ella le hace feliz. Y esto implica preguntarnos a nosotros mismos y contestarnos con la verdad. Porque cuántas veces queremos que ellos pues sean los mejores en algo, más por yo llenar un vacío o yo más por quedar bien con alguien, que porque realmente eso sea lo que a él o a ella le gusta. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es preguntarte, examinar cuál es la razón de mi expectativa. ¿Por qué quiero que sea el mejor? ¿Porque es lo mejor para él o para ella? ¿O porque a mí me hace sentir bien? Número 2, también considera el temperamento de tu hijo. Miren la pobre carita del niño. Él no quiere ser doctor, ¿no? Pero ya desde chiquito le pusieron la expectativa de que tiene que ser doctor como el papá. Pues también examina su temperamento. Pues el hecho de que su papá y su abuelo hayan sido arquitectos no significa que a él le va a gustar eso, o que su temperamento sea para eso. Pues si no le para la boca, si lo que tiene que hacer es estudiar relaciones públicas, ¿sí me explicó? Pues considera también su temperamento. Oye, pues es alguien más reservado, que le gusta que no lo molesten. Pues entonces dale chance de que sea contador, ¿me explicó? O sea, ahí nadie lo va a molestar. Miren, a mí ahora que estoy trabajando allá en Monterrey, pues me dijeron, oye, ¿cómo te va? ¿Cómo te sientes? Y yo, soy feliz. Sí, ¿por qué? Le dije, porque nadie me molesta. Tengo mi escritorio y nadie me molesta. Porque yo así me recargo de energía, o sea, que nadie me pele, que nadie me hable. Yo sentada en un escritorio con mi computadora, soy feliz. Y a mí la parte social, si a mí me hubieran puesto a relaciones públicas, pues me hubiera generado mucho conflicto. Porque toda la vida fui una persona súper tímida, de muchas habilidades sociales, me hicieron bullying en la escuela. Me hubiera generado mucho conflicto si me dijeran, tienes que ser comunicóloga o algo así. Considera también el temperamento de tus hijos y dependiendo del temperamento, pues fomenta ciertas habilidades. No sé si han leído una especie como de cuentito que han compartido mucho en Facebook, donde llaman a los papás a la escuela para decirles que su hijo está saliendo muy mal en matemáticas, pero que es muy bueno en el violín. Y entonces no me acuerdo cuál de los papás fue a la entrevista, y cuando llega a hablar con un sabio, le dice, oye, ¿y qué vas a hacer? Dice, no, pues lo voy a meter a clases de matemáticas. Dice, eres un necio. ¿Por qué a clases de matemáticas? Mételo a clases de violín. Si eso es en lo que excede, si eso es en lo que es tan bueno, ¿por qué no reforzar aquello en lo que es bueno? Ah, no, pero a fuerza sale mal de matemáticas a que salga bien. ¿Por qué? No todos somos buenos en todo. Y les voy a decir una cosa, y yo sé que no les va a gustar, pero tener buenas calificaciones no te garantiza absolutamente nada en la vida. Absolutamente nada en la vida. Y menos en esta época. Lo que a tus hijos les va a garantizar el éxito en el futuro no es que también hayan salido de la escuela, es qué habilidades tengan de interacción personal, habilidades de liderazgo, habilidades de trabajo en equipo, proactividad. Eso es lo que los va a ayudar. Pónganse a pensar hoy en las personas, en los grandes empresarios exitosísimos. El 90% de los empresarios exitosos de hoy ni siquiera estudiaron. Unos que ni la prepa terminaron. Uno de los inversionistas más reconocidos a nivel internacional, Warren Buffett, ¿no? Y entonces decía, oye, ¿no te preocupa no saber de contabilidad? Oye, ¿no te preocupa esto? O sea, no me preocupa lo más mínimo, porque en el día de hoy yo tengo el dinero para contratar a los que sí saben. Y ellos son los que me van a asesorar. Entonces, en el futuro, que tu hijo haya sacado 10 toda la vida, y yo te lo digo por experiencia personal, porque a mí me pusieron siempre la expectativa muy alta académica, porque en mi familia se valora mucho como toda la parte, pues eso, ¿no? Académica. Y yo, en la primaria, salí con 10 de promedio. En la secundaria, salí con 10 de promedio. En la preparatoria, en el primer bimestre, saqué 7 en lógica, y me dio un ataque de ansiedad que tuvieron que ir por mí en la escuela. Imagínense el grado. Y salí de la prepa con promedio como de 8.7, 9, una cosa así. En la universidad estudié en el programa de alta exigencia académica, salí con el segundo mejor promedio de toda la carrera, me titulé con mención honorífica, y yo les puedo decir
que hubo meses en mi vida en los que yo no tenía para comer. No tenía para comer. Porque mi título, mis calificaciones, mi 10 de promedio no me sirvió para absolutamente nada. Hubo prácticamente, ¿qué sería? 2 años de mi vida que mi mamá me invitó a comer diario. Que yo ya vivía sola y tenía que ir a comer diario a casa de mamá porque yo no tenía para comprar. Ya deja los frijoles del Oxxo. ¿Sí me explico? Eso no es lo que va a garantizar el éxito de tus hijos. Entonces no te metas tanto en esos rollos. No te metas, considera el temperamento de tus hijos y entonces apóyalos en lo que son buenos, en lo que les gusta, en lo que disfrutan. Porque eso sí les va a garantizar el éxito en el futuro. No que saquen 10 en matemáticas. No que salgan con mención honorífica. Eso no les va a garantizar absolutamente nada. ¿Sí? 3. Y esto es para grandes o chicos. Aprende a reconocer el esfuerzo y no el resultado. Aquí tenemos que hacer una diferencia. No es lo mismo reconocer que halagar. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer. Porque que tú le digas a tu hijo, ¡ay, lo hiciste súper bien! No le dice absolutamente nada. Lo que tú quieres es utilizar reconocimiento de manera que le des retroalimentación. El reconocimiento da retroalimentación con respecto a que hay que seguir haciendo bien. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita hablando de los niños más pequeños, o sea, ¡wow! ¡Jugaste súper bien fútbol, mi amor! Y el niño así de, pero no les dicen nada, o sea, ¿qué es jugué súper bien? Si tú le dices, ¡wow! Vi que le diste 3 pases a tu compañero, o vi que fuiste el que más anotó goles, o vi que seguiste todas las instrucciones del coach, eso sí les da información con respecto a qué es lo que hay que seguir haciendo bien. ¿Sí me explico? Entonces, eso es con respecto a, o por ejemplo, cuando dibujan, ¡ay, tu dibujo está hermoso! Está precioso, lo voy a poner aquí en el refri. Y después te llegan con un dibujo exactamente igual. Y dices, ¿y por qué hizo el mismo? Pues porque eso fue lo que le dije que estaba bien hecho. Pero si tú lo que le dices es, ¡wow, con tu dibujo! Combinaste un montón de colores. O hiciste figuras geométricas, o yo qué sé, o pusiste un perro y también un señor. O sea, si tú le das retroalimentación, entonces ellos van a saber cómo repetir esa conducta. Y entonces lo mismo para cuestiones como interpersonales. Ay, es que es mi mano derecha. Tu mano derecha, bueno, 1, no lo digo. 2, ¿qué es ser tu mano derecha? No es lo mismo que tú le digas, ay, qué buena hija, es que ay, eres tan buena hija, mi amor, o buen hijo, a que tú le digas, me encantó que me ayudaras hoy a lavar los trastes. ¿Sí? O me encantó que cooperaras hoy en la casa, o me encantó que le ayudaras a tu hermano con su tarea. Eso sí es retroalimentación. Y eso sí les ayuda a saber qué están haciendo bien y qué pueden repetir. Pero entonces nos vamos por los halagos. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué guapo! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué súper! Y eso nada más los emociona, pero no les dice nada. ¿Qué más? Decíamos, ayudarles a tener confianza en sí mismos, y esto tiene que ver un poco con lo que decíamos, con fomentar aquellos intereses que ellos tienen, en hacernos conscientes de cuáles habilidades tienen y cuáles no, y cuáles les interesa desarrollar y cuáles no. Entonces, decíamos, si tú te das cuenta que tu hijo es bueno en algo, pues hazle saber que es bueno en algo, porque además, sobre todo cuando están pequeñitos, pues como que todavía no están muy conscientes de eso, de si soy bueno o no soy bueno, porque no tienen un referente. Entonces, oye, veo que te subiste a la escalera esa, pero rapidísimo, pareciera que eres muy hábil físicamente. Oye, dibujaste el perro igualito al que está ahí, wow. Hacerles saber e irlos haciendo conscientes de cuáles son sus fortalezas, porque eso es lo que va a ir haciendo pininos para la seguridad en sí mismos, ¿ok? ¿Qué más? Pues evita compararlos con otros niños. Pues yo creo que eso lo hacemos mucho. ¿Por qué no eres como Juan? ¿Viste que Juan sí obedeció a su mamá? Oye, qué buena onda, sacaste más calificación que Ricky. ¿Por qué compararlo con otros niños?
nosotros queremos mandar es, siempre podemos ser mejores, siempre puedes hacer un mejor esfuerzo, siempre puedes hacer algo distinto. El mensaje que se tiene que mandar es, oye, sacaste mejor calificación que el bimestre pasado. O sea, la comparativa es contra ti mismo. La competencia es contra ti mismo. Porque el mensaje que tus hijos quieres que entiendan es, tú puedes siempre esforzarte por ser mejor, pero no te puedes comparar con nadie más, porque tú no eres ese otro. Tú eres tú. Y la competencia solo es contigo. Y eso es para lo académico, para lo físico, o sea, para habilidades físicas o para actividades extracurriculares y para físicamente. ¿Por qué te comparas con la escuincla que tiene el pelo lacio y tú eres así como manda Miguel? Pues no hay comparación. Y las mujeres que estamos aquí lo sabemos perfectamente. Si lo tienes chino, porque lo tienes chino. Ay, ¿por qué no lo tengo lacio? Y las que lo tienen lacio, ay, ¿por qué no lo tengo chino? Bueno. Si soy alta, porque soy alta. Si soy chaparrita, porque soy chaparrita. Si soy grandota, porque no soy chiquita. Bueno. Y eso tiene que ver con la manera en la que nos educaron. Que no nos enseñaron a celebrar las diferencias, no nos enseñaron a querernos como somos. No exageres. Me encontré en Facebook que me dio muchísima risa. ¿Para exagerado? El que le puso el nombre al saltamontes. No, o sea, nunca lo había pensado. O sea, no exageres. Sí jugó súper bien tu hijo, pero no es el mejor jugador del planeta, ¿no? Eres el niño más guapo de todo el mundo, no es cierto. Eres el más inteligente de todo México. Pues a menos que haya ganado la competencia esta de matemáticos. Yo que sí me explico, o sea, no exageres. También tú, eso es parte como de protegerlos. Porque va a llegar un momento en que se va a dar cuenta que siempre hay alguien mejor. Que siempre hay alguien más guapo, que siempre hay alguien más inteligente, que siempre hay alguien más carismático. No exageres. Pídele a tus hijos que evalúen su desempeño, o sea, que se hagan una autovaloración. Antes de tú intervenir y preguntar y decir, aquí puse el ejemplo de las calificaciones, pues antes de que veas las calificaciones, pregúntale, ¿tú cómo crees que te fue? Basado en lo que hiciste este mes o este bimestre, ¿tú cómo crees que te fue? Oye, pues que me llamaron de la escuela porque me van a dar una evaluación de este semestre. ¿Qué crees que me diga la maestra? ¿Cómo te has sentido? O sea, un poco ayudarlos a que ellos se hagan conscientes, porque entonces eso les permite, lo que decíamos hace rato, como hacerse conscientes de qué conductas pueden repetir o deben repetir y qué conductas tienen que eliminar. No, pues yo creo que te van a decir que platiqué mucho. Ah, ¿y entonces qué vas a hacer? ¿Y eso te afecta o no te afecta en la calificación o te afecta en, ¿no?, la relación con la maestra o qué onda con eso? Entonces, igual que si es el recital de piano o es con lo que sea, enseñarles a evaluarse a sí mismos. ¿Qué más? Vámonos ahora con los que tienen hijos más grandulones, ¿sale? Con hijos preadolescentes. Yo considero la preadolescencia puede ser desde los 9 o 10 años o ya más pegadito 11, 12 años, ¿sale? Y adolescentes, pues yo los considero de los 13 en adelante, más o menos. Entonces, número 1, enséñale a tus hijos pues a que practiquen esta aceptación de sí mismos así como son, pero también a tener esta mentalidad de esforzarse por ser mejor cada día. Todos podemos ser mejores cada día. Meter esa clase de pensamiento o esa clase de, pues yo creo que ya es casi como una forma de ver la vida, puede ser de muchísimo beneficio para tus hijos. Entonces, sobre todo, acuérdense, en la conferencia pasada, no sé quiénes de ustedes asistieron a la conferencia de lo del cerebro del adolescente, pero en esa conferencia lo que yo les platicaba es, por todos estos cambios a nivel cerebral, por los que están pasando los chamacos, no tienen tanto control de sus emociones, más bien las emociones los dominan a ellos. Entonces, un adolescente que reprobó matemáticas o un adolescente que reprobó química, automáticamente va a decidir, se va a la parte exagerada, no sirvo para la escuela. No sirvo, o sea, soy un tonto, no soy inteligente, soy un bruto, aunque las otras hayan salido bien, o aunque sí tenga otras habilidades, o aunque sea porque ese bimestre faltó. ¿Sí me explico? Entonces es muy importante, ¿no?, como ayudar
aterrizar a los adolescentes, decirle, a ver, porque te esté costando trabajo matemáticas no significa que no seas inteligente, ¿sí? O porque hayas reprobado matemáticas, química el día de hoy, o porque, como yo, ¿no? Sacaste 7 en lógica, no significa, uno, que se acabó el mundo, y dos, que no puedes mejorar. Ayudar a aterrizarlos, porque el tema de las emociones es lo que a los adolescentes los hace estar como tan fuera de la realidad. Porque van a exagerar todo lo que están viviendo. Entonces es muy importante ayudarlos como a aterrizarse, ¿sí? ¿Qué más? Reconocer otra vez lo que decíamos con los niños, es lo mismo con los adolescentes. Reconocer los esfuerzos más que el resultado. Porque yo que también trabajo con adolescentes, de repente me dicen, es que con mis papás no se puede. O sea, si saco 6, ¿por qué saqué 6? Y ya que lo subí a 8, ¿y por qué no 9? Dices, chihuahua, pues. Entonces, aprende a reconocer los esfuerzos. Oye, noté que este bimestre te esforzaste muchísimo más. Oye, noté que este bimestre te vi frecuentemente haciendo tarea. ¿Sí me explico? O sea, aprender a reconocer el esfuerzo. ¿El resultado qué? Los resultados se van a dar por consecuencia del esfuerzo. Pero sacar un 10 en etimologías ni siquiera significa que de veras se haya esforzado, porque todos nosotros tuvimos un maestro barco que nos regalaba la calificación. Entonces la calificación no te dice absolutamente nada, el esfuerzo sí. Entonces enseñarles que el esfuerzo les va a dar mejores resultados, pero tu mamá, tu papá, no te vayas por el resultado. ¿Qué más? Enseñarle, y esto es crucial, enseñarle habilidades de asertividad. O sea, una de las habilidades más importantes que los adolescentes tienen que desarrollar es ser asertivos. Aprender a defenderse, aprender a decir lo que piensan, expresar cómo se sienten con respecto a diferentes situaciones. Entonces, una habilidad importantísima para ellos es enseñarles a habilidades de asertividad, a decir lo que quieren decir sin lastimar al otro, a decir lo que tienen que decir sin enojarse, sin ser agresivos o sin ser groseros, porque si tú les enseñas habilidades de asertividad, ese adolescente va a buscar ayuda cuando la necesite, ese adolescente va a levantar la voz cuando tiene que levantar la voz, ese adolescente va a pedir ayuda o se va a defender cuando alguien le quiera hacer bullying, ese adolescente va a decir no quiero tomar cuando los amigos lo presionen, o ese adolescente va a decir, no, pedimos Uber porque no manejo así. ¿Sí me explico? Entonces, es muy importante porque cuando ellos pueden desarrollar estas habilidades de asertividad, entonces ellos crecen en su confianza de saber que ellos pueden resolver lo que se les enfrente en la vida. ¿Cuántas veces tú no te sentiste a lo largo de tu vida a lo mejor medio indefenso? O así que dices que a mí me ayuden, quiero a mi mamá. Porque a lo mejor todavía no tenías esas habilidades. Entonces, qué importante es ayudarles a que desarrollen esas habilidades para comunicar los mensajes que tienen que comunicar a quien se lo tienen que comunicar en el momento en el que se lo tienen que comunicar. Pónganse a pensar en nosotros como adultos. ¿Cuántas veces tú has terminado diciendo algo de una manera inapropiada porque te guardaste las piedritas y venías una, otra y un día explotaste? Si a nosotros nos hubieran enseñado habilidades de asertividad, nosotros hubiéramos aprendido a decir las cosas en el momento en el que nos molestan de una manera adecuada. Pero a unos nos da miedo confrontar, a otros justificamos, otros me lo guardo. Entonces, qué importante es ayudarles a que desarrollen estas habilidades. Además, que exploren nuevas oportunidades, lo que decíamos. Tu trabajo como papá de adolescentes es irlos preparando para cuando lleguen allá afuera. Entonces es importantísimo que si ellos no lo están haciendo ya por sí mismos, que tú los empujes un poquito, sin presionar, pero los empujes un poquito para que prueben cosas nuevas. Oye, ¿por qué no te consigues un trabajo este verano? Ganas una lanita, ¿no? Conoces gente nueva. Ay, o sea, que prueben cosas distintas. Oye, me enteré que están contratando adolescentes para el campamento de los ícaros, para cuidar a los chavitos. ¿No se te antoja? ¿No? Entonces, les permites que prueben cosas distintas, que se prueben a ellos en diferentes ambientes y lo que decimos, o sea, que se vayan también haciendo conscientes como de sus habilidades. Miren, yo les platico, en algún momento
a mí me contrataron, yo estaba bien chavita, tendría a lo mejor como 17, 10, no sé, la verdad no me acuerdo. Pero resulta que mi papá era muy amigo de una directora de una guardería. Y resulta que de un momento a otro les renunció una de las maestras y no tenían quien se quedara con los chavitos como en el curso de verano, un rollo así. Y entonces me contrataron a mí. Dijo, papá, oye, ¿no quieres? Y yo, ay, sí, los chavitos me encantan, sí, sí quiero, ¿no? Y entonces él me ayudó como a desarrollar, me dieron como un plan de trabajo y todo eso. Y entonces fue como un mes más o menos que estuve trabajando con chavitos de 3 años. En curso de verano íbamos a hacer una piñata, íbamos a hacer esto y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo creo que es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, pero también me quedó claro que no podía ser maestra en preescolar. Porque el día que me tuve que despedir de los niños, parecía que me habían matado a alguien, o sea, y eran lágrimas, ¿no? Y yo lloraba y yo, ¿no? O sea, llegué a mi casa con los ojos de este tamaño, pues estas cositas, ¿no? Dije, no, claramente no puedo ser maestra preescolar. Pero ese tipo de cosas, o sea, probar un trabajo nuevo, integrarse a lo mejor a un club diferente, probar cosas distintas, ofrecerse de voluntarios para una causa, participar en ahora, la gente participa, se hace mucho a través de Facebook todo esto de vamos a juntar tapitas para el niño con cáncer, animarlos a que participen de ese tipo de cosas, está increíble. La semana pasada precisamente me enteré de una amiga que le dijo a su hijo, oye, ¿por qué no hacemos algo con lo de las famosas tapitas? Pues aquí en el edificio hay muchísima gente y seguramente nadie las está juntando. Entonces, afuera de su entrada, pusieron un letrero así de ayúdanos a juntar tapitas para los niños con cáncer y pusieron un botecito pegado a la pared, un bote así de altura. Ya creo que se juntan 1000 tapitas para un tratamiento con cáncer. Ya dieron 5 tratamientos para el cáncer. Así, o sea, tú dirías, no manches, pero son 10 departamentos. Entonces tú imagínate la satisfacción y lo que puedes lograr para tus hijos cuando los animas a intentar ese tipo de cosas. Entonces también los ayudas a irse haciendo conscientes, oye, como que me late esto de ayudar a otros, o sea, como que me late esto de participar en causas o de organizar cosas. Cuando nos ayudó Alicia, ¿quién de ustedes estuvo aquí en la conferencia de Educar en Responsabilidad? ¿Se acuerdan? O sea, todas estas campañas de Limpiemos México, o sea, todas esas campañas se basan en que tú te organices, o sea, en que tú digas, primos, tíos, hijos, vecinos, vamos a formar una cuadrilla y vámonos a limpiar Coyoacán. Entonces, animarlos a que hagan, oye, ¿por qué no te juntas con tus amigos y hacen una cuadrilla y así? Entonces es intentar cosas nuevas o conseguir un trabajo a medio tiempo, porque además, por ejemplo, creo que de lo que nunca nos enseñan en la escuela son habilidades como de inteligencia financiera. Y entonces llegan pues a la primera chamba y entonces hacen este ciclo de me pagaron, llegó la quincena, vivo como rey, ya me quedé sin nada, me muero de hambre, pago deudas. Entonces, pues qué mejor que desde adolescentes empiecen a tener esa oportunidad de practicar con el dinero. Oye, te pagaron ayer, ya te lo acabaste, déjalo, ¿no? Que con su primer cheque se va a comprar, ¿no?, una pantalla plana de Jesús, ¿no? Pero todo eso es práctica para el futuro. Porque entonces un día van a entender, y esperemos que más pronto que tarde, ¿no?, empiecen a entender pues que tienes que separar un dinero para emergencias, ¿no?, que tienes que separar un dinero como ahorro, o sea, que no puede llegar tu cheque y tú así. Entonces, conseguirse, por ejemplo, un trabajo a medio tiempo o dar clases de algo. Yo fui niñera, o sea, fui niñera muchísimo tiempo durante la carrera, por ejemplo. O sea, tener tu propio dinero es pues un poco como utilizar tus habilidades en lo que tú eres bueno para hacer cosas. Ahora, una de las chavitas adolescentes con las que trabajo de manera individual, se empezó a interesar mucho por el tema del maquillaje, así como maquillaje tipo como de ciencia ficción y ese tipo de cosas. Entonces le conseguí que pudiera tomar un curso de maquillaje
de ese tipo, ahora justo antes de Halloween. Y entonces, ¿saben qué hizo en Halloween? Se contrató para maquillar a la gente. Sacó una la nota, haciendo algo que le gusta, haciendo algo que disfruta y practicando un curso que acababa de tomar. Bueno, era la mujer más feliz del planeta y ahora quiere tomar otro curso de maquillaje distinto, porque dice, yo creo que se me hace como empezar a maquillar para bodas. ¡Claro! O sea, tú imagínate, ¿cuánto te cobran? ¿Alguien sabe cuánto cobran por maquillarte para una boda? 1,500 pesos. ¿Cuánto gana un chavito que trabaja en Starbucks tiempo completo? Gana como, no, ojalá, ganan como 3,200 pesos al mes. 3,000 pesos. Tú imagínate que esta chavita se contrate para bodas y en 2 días va a sacar lo que sacaría en un mes de tiempo completo. Y entonces puede dedicarse a estudiar la carrera a tiempo completo de lunes a viernes y sábado y domingo trabajar para sacar lo que necesite para vivir sola, para comprar material para la escuela, para... ¿Sí me explico? Entonces, qué importante es ayudarlos a esto, a que intenten cosas nuevas, a que utilicen lo que ya saben hacer. Oye, tu hijo es buenísimo para inglés, ponlo a dar clases de inglés o invítalo a que dé clases de inglés a chavitos, ¿no? O sea, tiene 11 años, pues puede dar clases de inglés a chavitos a lo mejor de 4 años o de 5 años, ¿sí? Entonces, tú tienes más claro que yo cuáles son las habilidades de tus hijos, ayúdalos en ese sentido, ¿sale? ¿Qué más? Modelarles la confianza. Y esto es crucial. Ustedes saben que en todas las conferencias nunca los dejo ir sin tarea para ustedes mismos. Y esto tiene que ver con eso. O sea, tus hijos van a aprender cómo se ve la confianza, cómo se ve la seguridad en uno mismo viéndote a ti. Pero si te acompaña, ¿no?, a apagar la luz y tú estás ahí como María, así de, ay, le digo al gerente, no le digo al gerente, pues él va a hacer exactamente lo mismo cuando le toque hacer lo mismo. ¿Sí me explico? Entonces tú le tienes que modelar cómo se ve la confianza en sí mismo, cómo se ve esta seguridad en ti mismo. Entonces tú tienes que enseñarle cómo se enfrentan las cosas con valentía, aunque tengas miedo, aunque nunca lo hayas hecho. Y demuéstrale qué es quererte a ti mismo. Sobre todo, por ejemplo, creo que la presión social en relación a cómo nos vemos es más para las mujeres que para los hombres. Bueno, últimamente para los hombres también, ¿no? O sea, todos tienen que tener cuadritos, dices, pues, que se los pinte, porque no. Está cañón, o sea, tendrías que dedicarte a eso para tener cuadritos, o sea, que no inventen. Entonces, sobre todo, ¿saben qué? Cuidar mucho nuestro diálogo. Cuidar mucho nuestro diálogo. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Adriana Esteva. Adriana Esteva es una chava que se ha dedicado a escribir libros, a dar conferencias y talleres sobre el tema de nuestra relación con la comida. Y entonces escribió un libro, el libro más famoso de ella se llama Comiéndome mis emociones. Y entonces esto habla para quienes tenemos sobrepeso, pero también para quienes a lo mejor están bajos de peso o no tienen una relación sana con la comida, ¿no? Entonces ella, lo primero, de las primeras tips que le da a los papás, porque da conferencias para papás sobre cómo fomentar una imagen positiva, una relación positiva con la comida. Y entonces uno de los primeros tips que ella da es, jamás dentro de tu vocabulario utilices la palabra dieta. No la uses. Que tus hijos jamás te escuchen decir estoy a dieta. Que jamás tus hijos te escuchen decir soy un cerdo, ¿no? Ay, las lonjas, o ay, las pompas, o que jamás te escuchen criticarte a ti mismo. O a tu pareja, Jorge, no manches con esa panza. Entonces, parte de desarrollar esta seguridad de nosotros mismos es aceptarnos como somos. Es querernos como somos. Pero cuando traemos todo como bagaje de paradigmas equivocados, ¿no? Entonces cuando desarrollamos una relación negativa con montones de cosas allá afuera. Y eso es lo que explica ella en ese libro, ¿no? O sea, que en realidad, específicamente, por ejemplo, quienes tenemos sobrepeso, pues tiene que ver con que no estoy expresando emociones, con que estoy queriendo llenar algo a través de la comida, o sea, muchas cosas, ¿no? O con que me metieron en la cabeza de que si no estoy delgado no puedo ser exitoso, o que si no estoy delgado no puedo tener pareja.
Y entonces digo, no, ¿cómo no? Les enseño lo contrario. Entonces tengo sobrepeso para demostrar que sí. ¿Sí me explico? O sea, todo este tipo de cosas que tienen que ver con cómo estamos educando a los hijos. Entonces, modelar es lo que es ser seguro de ti mismo. Si vas a ir a hacer algo que te cuesta trabajo, con más razón llévatelos. Para que vean que aunque te dio miedo, que aunque nunca lo habías hecho, aunque no, te aventaste a hacerlo, porque esas son las habilidades que ellos van a necesitar más adelante. Deseamos construir el valor de nosotros mismos o el valor de ellos mismos sobre una base sana. ¿Qué implica eso? Pues que esta confianza en sí mismos se base o tenga un fundamento de valor. ¿Sí? O sea, que ellos entiendan que es muchísimo más valiosa una persona que es atenta, una persona que es amable, una persona que es generosa que una niña bonita o que un niño guapo. ¿Sí me explico? Porque al final la belleza física un día se va. Entonces, que ellos entiendan que el valor de las personas no está en cómo te vistes, en qué marca usas, ni siquiera en con quién te juntas, sino que el valor de las personas está en qué clase de persona eres, en qué clase de ser humano te estás convirtiendo. Pero también tiene que ver con qué valoramos nosotros, porque les digo, no somos, como que a veces no somos conscientes del lenguaje que nosotros tenemos. Entonces tú vas a casa de unos amigos y lo primero que reconoces es lo físico. ¡Ay, qué bonita está tu hija! ¡Ay, qué ojos tan hermosos! ¿Sí? O sea, nos da por reconocer ese tipo de cosas. Pero en ningún momento decimos, oye, qué generosa es tu hija. Oye, qué atento es tu hijo. Es muy raro que hagamos ese tipo de comentarios. Casi siempre nos vamos por lo físico. Entonces, ¿qué mensaje le estamos mandando a los hijos? Pues que lo importante es lo físico. Que tengas ojos bonitos, o que estés delgado, o que tengas cuadritos, o que te juntes con la más popular de la escuela, o que seas güerito, o que... ¿Sí me explico? Y al final, ustedes y yo sabemos que eso no es lo que sirve, lo que cuenta, lo que te va a sacar adelante, ni lo que te va a dar, ni lo que te va a ayudar a ser feliz en tu vida. Entonces, me encantó esta frase. Hay que dejar la vanidad a los que no tienen otra cosa que exhibir. Qué fuerte. Equilibra la libertad y la guía. Que esto es algo que hemos venido hablando, ¿no? O sea, es importante que permitas que tus adolescentes pues tomen decisiones, que hagan cosas por sí mismos y que tomen decisiones aún sabiendo tú que se van a equivocar. Porque ellos tienen que aprender de sus consecuencias y tienen que practicar esas habilidades. Pero si tú te la vives rescatándolos, jamás van a aprender de sus propios errores. Y cuando lleguen allá afuera les va a costar muchísimo trabajo porque nunca se han equivocado, porque siempre alguien los ha rescatado. Entonces, conforme ellos vayan practicando y equivocándose, van a ir aprendiendo a tomar mejores decisiones. Y con el tiempo eso se convierte en una confianza en que soy capaz de tomar decisiones sanas. Y por ejemplo, yo lo he escuchado de los mismos chamacos. No, mamá, es que cuando yo vi que mi amigo ya estaba bien jarra, lo convencí y nos regresamos en Uber. Entonces ahí ya te está cayendo el 20 de cómo son ellos capaces de tomar decisiones. Y ahí es muy importante que tú reconozcas eso. No, mamá, mi amiga estaba allá y entonces hablé con el mesero y le dije que le diera pura coca, que le cambiara las cubas. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, lo que decíamos, ayúdales a desarrollar un diálogo interno positivo. Y con respecto a esto hay un libro interesantísimo que se llama La Vocecita. Se los recomiendo mucho. Para que tú puedas enseñarle a tus hijos a manejar su diálogo interno, tienes que aprender a manejarlo tú. Entonces, ese libro habla precisamente de eso, de cuáles son las herramientas que tú puedes tener para aprender a manejar el diálogo interno. El tema de las afirmaciones es una forma de manejar el diálogo interno. Pero para que tú le puedas enseñar a alguien algo, primero lo tienes que aprender tú. Entonces, pues enseñarle a tener pensamientos positivos, pensamientos productivos. Es que no puedo. ¿Seguro no puedes? En algún momento de la vida pensaste lo mismo y si dices, sí, entonces te está costando trabajo. Eso no significa que no puedas ayudarlos a cambiar su lenguaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ayudarlos a que se expresen de manera distinta.
En vez de decir, soy un tonto, seguro voy a reprobar. Oye, puedo mejorar o puedo pasar si me esfuerzo un poquito más. ¿Sí? Ayudarlos a que se comuniquen consigo mismos de manera distinta. Porque si afuera te lo dicen, ¿cómo creen que están los de adentro? Los pensamientos de adentro. 1000 veces peor. Enseñarles sobre las emociones. Y esto suena como raro. Esto yo lo recomiendo que se haga desde que están chiquititos. ¿Sale? Pero aunque parezca extraño, los adolescentes no tienen claro cómo se sienten. Porque lo que decíamos en la conferencia del cerebro, están pasando por tantos cambios hormonales y a nivel cerebral que no tienen la capacidad como de hacer conciencia de cómo se están sintiendo. Entonces ellos pueden creer que están enojados, pero en realidad lo que están son frustrados o cansados. Y eso lo vemos con los niños chiquitos. ¿No vieron ese video que subieron a Facebook de la chavita que está llorando? ¿No? Que está así súper enojada. Y le dice a la mamá, ¿estás enojada? Sí, estoy enojada. Y así, ¿no? Y le dice, ¿o tienes hambre? Hasta le brillan los ojitos. ¿Quieres comer? Sí. Y ella tenía claro que no era que estaba enojada, tenía hambre, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con los adolescentes. Acuérdense que quienes asistieron a esa conferencia lo que decíamos es, la parte que se tarda más en desarrollar del cerebro, la que está pasando por más cambios y todavía no asienta, digamos, es lóbulo frontal. Y esa es toda la parte racional que nos permite analizar las cosas, hacernos conscientes, tomar decisiones, toda esta parte como nuestro adulto interno. Y eso es lo que los adolescentes no tienen desarrollado. Entonces tú como mamá o como papá tienes que ayudarles a que identifiquen sus emociones. Entonces, oye, te noto cansado, te noto frustrado, oye, te noto así, te noto tristón. Y lo dicen, no estoy triste, no. Porque ni siquiera ellos están claros de eso. Entonces, enseñarles a que tengan un mejor entendimiento de sus emociones, si eso nosotros lo combinamos con enseñarles a expresar esas emociones de manera adecuada, o sea, con estas habilidades de asertividad, entonces tienes un adolescente que es capaz de relacionarse con otros de manera sana. Porque, miren, yo cuando estaba preparando todo esto, yo me quedé pensando, ustedes pónganse a pensar las primeras veces que tuvimos un encuentro a lo mejor como más sexual, ¿no? O más así como carnal, digamos. Pues, por un lado tenías así como la emoción de qué padre, por otro lado te estabas muriendo de miedo, ¿sí o no? Y hay quienes somos como más calzonudos y entonces dices, no, y así de, no quiero, ¿por qué? Porque no quiero y sácale de ahí. Pero hay otros que por dentro decían, no quiero, pero que no lograron tener los argumentos como para decir, pues es que no quería, ya estoy aquí, no, pero no quería, o no estaba listo. Pero ¿qué pasa si nosotros les enseñamos a los adolescentes a estar muy conscientes de cómo se sienten? Y que sean capaces de decir, ¿sabes qué? Sí se me antoja, pero no me siento listo. ¿Sabes que me estoy sintiendo incómodo? O me estoy sintiendo incómoda. O ¿sabes que me siento muy ansioso? Tengo una angustia, o sea, creo que no es el momento. O sea, ¿qué pasaría si tú les enseñaras a identificar perfectamente cómo se están sintiendo? Pues entonces pueden ser muchísimo más asertivos también en sus decisiones. Porque a veces tomamos decisiones porque no encontramos el argumento, ¿no? O sea, una razón buena. Y obviamente el galán o la galana que te están queriendo convencer, pues se van a agarrar del argumento racional, ¿no? Y tú, no es que qué tal que llegan mis papás, ahí que están en Acapulco, ¿no? Por lo menos en 4 horas no llegan. No, es que qué tal que se rompe el condón. No, me traje el extra resistente, o sea, dices, ¿qué le digo, no? Pero si tú el argumento que utilizas es no me siento bien, esto no me está gustando, no me estoy sintiendo cómodo, esto no es para mí, ¿quién te refuta eso? Nadie. Entonces es muy importante enseñarle a tus hijos desde pequeñitos a que reconozcan las emociones, a que las identifiquen y que las puedan expresar. ¿Sí? 10. Enséñale cómo usar mensajes yo. Y esto tiene que ver con asertividad. No sé si ustedes conocen la fórmula de la asertividad. ¿La han escuchado? ¿No? La fórmula de la asertividad dice, cuando tú haces X, yo me siento, me gustaría que, tanto.
cuando tú llegas tarde a recogerme, yo me siento incómodo, o me siento triste, o siento que no te importo, me gustaría que te esforzaras más por ser puntual. Que no es lo mismo de, no te importo, ¿verdad? Te valgo, o sea, siempre llegas tarde por mí. Se nota que fuera la güera, o sea, yo qué sé, ¿sí me explico? O sea, pónganse a pensar en todas las frases clásicas que nos atribuyen a las mujeres. No quiero nada, ya no quiero nada, sabes que haz lo que quieras, ¿sí o no? Todas esas famosas frases de las mujeres tienen que ver con esto, con que como mujeres, es un estereotipo, pero vamos a ponerle que como mujeres no somos capaces de decir lo que nos molesta, o no somos capaces de expresar lo que no nos gusta. Pues haz lo que quieras, haz lo que quieras, ¿realmente haz lo que quieras? Es ahí de ti donde hagas lo que quieras. Hasta hay memes de eso, así de cuando una mujer te diga haz lo que quieras, por el amor de Dios no lo hagas, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. O sea, enséñale a tus hijos a utilizar mensajes yo. ¿Qué significa eso? Yo me estoy sintiendo así, a mí no me gusta, yo quiero, a mí me gusta, yo pienso, yo siento, a diferencia de tú, porque siempre cuando a mí no me gusta, yo lo pongo en ti. Tú no eres atento, tú no me quieres, tú esto, tú lo otro. ¿Y cuál es la respuesta que te va a decir el otro cuando está puesto en él? Pues no es cierto. No, tú estás alucinando. La otra persona se va a defender y se va a poner a la defensiva. Pero cuando el mensaje lo expresas desde yo, entonces la otra persona no tiene cómo argumentarte, ¿sí me explicó? O sea, no hay cómo meterse en una bronca. Yo me estoy sintiendo abandonada. Pero no te estoy abandonando. Bueno, yo sé, pero yo me estoy sintiendo así. Yo sentí que me faltaste el respeto. Me faltaste el respeto. Me faltaste, no, pero no te lo falté y si te lo falté, no te lo falté. Entonces, es muy importante enseñarle a tus hijos a utilizar mensajes yo. Que lo que ellos expresen sea desde su perspectiva. Porque no podemos imponer nuestra perspectiva en el otro. No podemos. Pónganse a pensar en las dificultades que ustedes han tenido a lo largo de la vida con otras personas o hasta con sus mismos familiares. Miren, recientemente descubrí, y estoy viendo a ver si lo consigo en español o qué hago, porque creo que hay un libro, porque me parece muy útil. Fíjense que descubrí un test que lo que hace es clasificar a las personas en 5 maneras distintas de expresar el amor. Se llama los 5 lenguajes del amor en inglés. ¿Lo has visto? Cuando yo hice ese test, dije, no manches, o sea, ¿por qué no me enseñaron eso en la carrera, no? ¿Por qué? Porque lo que ese test hace es, te dice cuál es la manera o cuál es la concepción que tú tienes del amor. Y entonces, por ejemplo, acá voy a sacar los trapos al sol, menos mal que mi mamá no siempre escucha los audios, pero, por ejemplo, muchas de las dificultades que yo tuve a lo largo de la vida con mi mamá tenían que ver con que ella sentía que yo no la quería lo suficiente, o que yo no le demostraba amor lo suficiente. Y entonces hice ese test, y le dije, mamá, haz el test, y la mandé a que lo hiciera. Y cuando comparé los resultados, resulta que yo, Samantha Barocio, para mí, el amor es hacer actividades con la otra persona. Esa es mi concepción del amor. Entonces yo siempre, mamá, vamos al cine, mamá, vamos a comer, mamá, vamos a cenar. ¿Sí me explico? Mamá, voy a la casa y vemos una peli. Porque para mí esa es la manera en la que yo le expreso el amor a mi mamá. Pero para mi mamá, su definición de amor es sacrificio. Actos de servicio. Entonces, por supuesto que todo lo que yo hacía para mi mamá no era amor, no era suficiente, porque ella estaba esperando de mí que yo hiciera sacrificios. ¿Sí me estoy explicando? Entonces fue así de, se me abrió así el cielo, ¿no? Entonces, ya no me acuerdo por qué dije esto, pero aquí decíamos, cuando yo lo expreso desde mi perspectiva, entonces yo puedo decir, yo no me estoy sintiendo querida, yo no me estoy sintiendo amada, o yo me estoy sintiendo a lo mejor abandonado, yo estoy sintiendo que no me pones atención. Entonces,
Eso le da más información a la otra persona que haz lo que quieras. Entonces las relaciones interpersonales de tus hijos contigo y con el mundo van a ser muy distintas. ¿Sí? Entonces, ¿qué más? Ya estamos terminando. Conoce el comportamiento asertivo. Entonces, mientras tú empieces con la práctica de todo eso que nosotros estamos hablando, pues tu hijo va a estar haciendo intentos. Cuando tú veas que está haciendo las cosas de manera adecuada, cuando tú veas que se está esforzando por utilizar mensajes yo, cuando está comunicando sus emociones de una manera adecuada, reconócelo, apláudele, ¿no? Oye, me di cuenta que a Chuchita le pudiste decir que no tenías ganas de salir. O vi que le pudiste decir a tu hermano que te dejara en paz porque estabas muy enojado. Reconoce aquellos esfuerzos que ellos hagan por comunicarse de manera asertiva. Lo que decíamos hace rato, darles retroalimentación para que sepan qué conductas repetir y qué conductas evitar. Y finalmente, lo más importante de todo esto, tus hijos aprenden a quererse a sí mismos basados en cómo los quieres tú. Lo que tú aceptes de ellos, ellos lo van a aceptar de sí mismos. Lo que tú rechaces de ellos, ellos lo van a rechazar de sí mismos. La manera en la que tú interactúas con ellos, las atenciones que tú tienes con ellos, el cuidado que tú tienes con ellos, ahí tú le estás enseñando qué tan valioso es. Cuando tuvimos la conferencia de redes sociales, yo les platicaba que se hizo este estudio, ¿se acuerdan? De que los hijos, de que evaluaron el uso de los celulares que hacían los papás. Y el 98% de los niños decían, mis papás usan el teléfono demasiado. Y a mí lo que me impactó muchísimo fue uno de los chavitos adolescentes. Dijo, a mí lo que no me gusta es que cuando le estoy platicando algo a mi papá, está pegado en el teléfono y no me hace caso. Porque entonces lo que yo entiendo es que yo no soy suficientemente interesante. Porque si lo que yo estoy comunicando fuera interesante, mi papá me pondría atención. Entonces, en la manera en la que tú quieres a tus hijos, en la manera en la que tú te relacionas con ellos, en la manera en la que tú, decíamos, reconoces las diferencias, en la manera en la que tú expresas tu amor hacia ellos, ellos van entendiendo y van fortaleciendo esta seguridad en sí mismos. Lo que yo te decía, tú no puedes asegurar o tú no puedes hacer que ellos sean seguros, pero puedes estar haciendo cosas que van a apoyar o no van a apoyar que ellos desarrollen esta seguridad en sí mismos. Pero una parte fundamental de tener seguridad en mí mismo o en mí misma es saber que soy querido y que soy querido como soy, que no me quieren cambiar y que así como soy, con mis defectos y con mis cualidades, así me quiere mi mamá, así me quiere mi papá, así me quieren mis hermanos. Entonces, esto es pieza fundamental de todo lo que hablamos el día de hoy. Todos los derechos reservados, Scream Free México.